días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional, Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia de Expresión y Comunicación del Arte. El día de hoy vamos a abordar un resumen de la asignatura. De las metas a alcanzar es que los alumnos conozcan las variantes y tipos de expresión, entendiendo el medio artístico en todos sus aspectos, aproximándose a las formas y a las funciones que el arte tiene dentro de nuestra cultura. Del temario vamos a abordar la expresión y comunicación, lenguaje como un objeto de manifestación artística, los tipos de comunicación, las formas de expresión y por último el arte y la creatividad. Y para ello entonces comenzamos con nuestro resumen. En primer lugar, definimos lo que fue expresión, que es declarar o externar algo para darlo a conocer. ¿De qué forma se clasifica la expresión? Como una expresión oral, una expresión gestual, una expresión corporal y una expresión artística. Recordando que expresar no es comunicar porque no utilizamos los distintos elementos de comunicación, únicamente es expresión. Es eso con lo que nosotros nacemos para poder comunicar o externar lo que sentimos. Ahora, la comunicación es transmitir e intercambiar información a través de un sistema de signos y normas. Este sistema de signos y normas sí requiere de los elementos de comunicación. ¿Para qué? Para transmitir esa información. ¿Cómo se clasifica? En una comunicación verbal o una comunicación no verbal. Esta comunicación verbal es conocida como signos lingüísticos, o sea, todas estas reglas propias del lenguaje. Y la comunicación no verbal es aquella conocida como signos no lingüísticos o paralingüísticos. Del sistema lingüístico decimos que esta comunicación verbal a través de signos lingüísticos que son el lenguaje, también se va a derivar aquella que es la no verbal, que son signos no lingüísticos o signos visuales. Dentro del arte, decimos que esta expresión o el arte es todo lo bello, lo que depende de una época y contexto. ¿Por qué? Porque recordemos que este contexto, esta definición de belleza es subjetiva y va dependiendo a qué, a la época y a la situación en la que se vive. Es la capacidad del ser humano para representar sus sentimientos, emociones y percepciones a través de una obra. Y es todo lo que se puede percibir por medio de los sentidos. Por eso se dice que el arte es sensorial. Dentro de la expresión, o sea, ya estos términos de expresión profundizados o enlazados hacia el arte, decimos que la expresión es a través de sentimientos, emociones o experiencias propias de quién? Del artista. Para que se dé una comunicación dentro del arte, decimos que es la forma en la que se comunica el mensaje, o sea, la obra, la creación de esa obra, porque va dirigido hacia ciertos receptores, que en este caso es el público. Y lo más importante, para que exista una comunicación, nuestros tres elementos principales son el emisor, el receptor y el mensaje. Dentro de los fenómenos artísticos tenemos esos tres elementos equivalentes como artista, obra y público. No pueden existir por separado uno del otro. Deben de ser los tres obligatoriamente para que podamos decir que existe una expresión artística. El emisor es equivalente al artista, el mensaje es equivalente a la obra de arte y el receptor es equivalente al público. Puede o no existir una retroalimentación. Teniendo ya el contenido de estas definiciones, qué es expresión y qué es comunicación y cuáles son nuestros tres principales elementos para nuestros fenómenos artísticos, ahora analizamos los 12 fenómenos artísticos, en donde ya sabemos que los principales son artista, obra y público. Son los obligatorios para que se puedan desarrollar los siguientes fenómenos artísticos. Tenemos una percepción, de ello depende esta percepción visual con la que nosotros podemos interpretar las obras creadas. Hablamos de las fundaciones de arte, en las que sabemos que son lugares en los que están patrocinados por un patronato, que son quienes contribuyen con patrimonios para que la expresión artística se pueda seguir desarrollando.
De la misma forma, las academias de arte, que es en donde se imparte la cultura, los museos, que es el lugar en donde se exhiben las colecciones artísticas. Otro elemento muy importante es el material y la técnica de cómo se desarrollan esas obras de arte. El coleccionismo, que nos puede hablar de distintas temáticas que se pueden clasificar en diversos temas y demás, el mercado de arte, las ferias de arte y las exposiciones, que son los lugares en los que se da la compra y venta del producto artístico, con características muy específicas cada uno de ellos. Por ejemplo, mercado de arte, que es el lugar más básico, es el más común, en donde todos podemos tener acceso sin tener conocimiento a ello. No todas las personas que crean arte dentro del mercado artístico son considerados como artistas, pero si tienen esas habilidades y pueden vender sus productos artísticos. Las ferias de arte son lugares ya más apropiados para una venta con una cultura más amplia. Podemos decir que aquí ya se encuentran artistas con mayor renombre. ¿Para qué? Para dar a conocer sus creaciones artísticas. Y por último, las exposiciones de arte. Estas ya son dentro de lugares muy concretos como los museos, en donde hay ciertas galerías, en donde se exponen obras de arte ya de artistas de gran renombre. Y de la misma forma, estos productos artísticos tienen costos más elevados. Y este fue el tema de los 12 fenómenos artísticos. Ahora hablemos del lenguaje. Y decimos entonces que el lenguaje es el sistema que nos sirve para comunicar mediante las distintas formas de expresión. ¿Cuáles son estas formas de expresión? El lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje no verbal. Y para ello entonces decimos que el lenguaje verbal es aquel que incluye el habla, como los diálogos, la información, la radio, la televisión, la música, el tono de voz, etc. Todo aquello que va a necesitar como un código que va a ser el lenguaje hablado. Ahora hablemos del lenguaje no verbal, que son el resto de los recursos de comunicación, tales como las imágenes, los diseños, los dibujos, los símbolos, los gestos, entre otros. De la misma forma, su código de comunicación es aquella que es no verbal. Y tenemos esta clasificación de lenguajes mixtos, que son el uso del lenguaje verbal y no verbal al mismo tiempo. Ejemplo de ello, tenemos los libros de historietas que integran al mismo tiempo imágenes, símbolos y diálogos. De esta forma hablamos de los lenguajes que pueden ser verbal, no verbal o mixto. Ahora, ¿qué es la comunicación? ¿Cómo lo abordamos en esta materia? Para hablar de comunicación, entonces ya sabemos que son aquellas que requieren los elementos de comunicación, por lo menos los básicos, emisor, receptor y mensaje, para transmitir información. Dentro del arte lo abordamos como símbolos universales, mensajes publicitarios, información noticiosa, mensajes gestuales y por último las manifestaciones artísticas. De los símbolos universales sabemos que son aquellas imágenes o aquellos símbolos que representan algo que al unirse con asociarse con una definición más amplia nos va a dar un símbolo. Y este símbolo es universal porque su significado es conocido en todo el mundo y no va a diferir, no va a cambiar, sino que es un significado único, que es universal y que todos sabemos lo que significa. Dentro de los mensajes publicitarios hablamos de las formas en las que se deben de abordar los elementos visuales para poder transmitir información utilizando el marketing. De la información noticiosa sabemos que existen elementos de comunicación que son necesarios aplicar dentro de la información noticiosa, que esta únicamente es aplicada por un profesional de la información. ¿Esto qué quiere decir? Por un reportero que va a realizar una entrevista con un cuestionario y que siempre se va a pegar a las respuestas que se estén indicando. No va a modificar la información. Esa información se va a publicar en periódicos o en revistas informativas, no de espectáculos. Y tiene que tener siempre su cuerpo, una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Por último, bueno, vamos a hablar de los mensajes gestuales, que decimos también que esta es una expresión muy importante que apoya a la comunicación, porque los mensajes gestuales, utilizando el apoyo gestual, corporal, apoyan o refuerzan la comunicación que estamos transmitiendo. Y por último, las manifestaciones artísticas. ¿De qué forma lo abordamos? Dentro del arte hablamos de danza, hablamos de teatro, hablamos de performance, en donde abarcamos diferentes expresiones aplicadas en el arte. Y todas estas expresiones van a comunicar. ¿Y hacia quién va dirigido? Hacia un público. Puede ser diverso o específico. Ahora bien, entonces decimos que es la expresión. Nos dice que se define como la esencia de la creatividad expresiva. Es esta demostración de ideas o sentimientos que expresa un mensaje que un pintor o un artista va a dirigir hacia un público y esta información o esta obra que él está plasmando va a comunicar a través de qué, de su expresión, y su expresión es esa necesidad que tiene de expresar emociones, sentimientos o conocimiento de lo que le rodea. La importancia de la expresión es la forma de aplicar el lenguaje. Entonces decimos que es un lenguaje oral porque utiliza el habla, un lenguaje escrito porque utiliza los textos, o lenguajes no verbales, acompañados de qué? De una expresión corporal o una expresión artística. ¿Cuáles son estos elementos de los que hablamos para tener una comunicación utilizando estas expresiones? Bueno, nuestros elementos básicos, que son emisor, receptor y un mensaje. Cuando hablemos de una expresión o un lenguaje oral, vamos a decir que nuestro código es el lenguaje como tal. Para una expresión escrita tenemos nuestro emisor, nuestro receptor y nuestro mensaje, en donde nuestro código es el lenguaje escrito. Y para ellos, tanto para el código hablado o el código escrito, el lenguaje tiene que ser común. Tenemos que conocer tanto emisor como receptor el mismo lenguaje para poder decodificar esa información. Y por último, de una comunicación visual tenemos un emisor y un receptor, en donde nuestro mensaje se realiza por medio de la vista. El código es el no lenguaje, o sea, son estas características visuales de las que hemos estado hablando. ¿Cómo se va a dar esta comunicación? Hay una comunicación que es para compartir información a través de estos elementos. Entonces, necesitamos de un emisor, un receptor, un código a través del cual se va a enviar un mensaje. A su vez, este mensaje es enviado a través de un canal en el cual se difunde el código. El lenguaje con el que se comunica tanto el emisor como el receptor puede ser lingüístico o no lingüístico. Ahora bien, esta lenguaje o esta lingüística tiene que tener un lenguaje en común y es un conjunto de códigos de lenguaje combinados con reglas para elaborar mensajes orales o escritos. Dentro de la lingüística, obligatoriamente debemos de conocer el lenguaje a través de ¿qué? De sus reglas lingüísticas. Ahora, de esta parte no lingüística, debemos de saber el significado del código, pero no necesariamente es un lenguaje común. Los códigos no son tan precisos, están constituidos por gestos, sonidos y señales. Y en este tipo de expresión no hay gramática. Los tipos de comunicación, entonces, vamos a decir que se dividen en lingüísticos y en no lingüísticos. Los lingüísticos van a ser aquellos que utilicen un código oral y un código escrito. Y los no lingüísticos son aquellos que utilizan un código visual, sonoro o gestual. ¿Para qué? Para que podamos abordar las formas de expresión. En donde el arte nos dice que la expresión se define como la esencia de la creatividad expresiva, que es mostrar o explicar sentimientos de uno mismo. O sea que el artista, a través de la creación de su obra, va a expresar sus sentimientos o va a mostrar lo que siente en su interior.
y es la demostración de las ideas o sentimientos que expresa un mensaje que un emisor, que es el artista, va a transmitir a un receptor, que es el público, para convertirlo en un lenguaje de comunicación. Y así tenemos que las formas de expresión se representan en literatura infantil, expresión corporal, expresión musical, expresión plástica, expresión poética, expresión teatral, expresión facial, expresión sonora y expresión oral. En las sesiones abordamos las características de cada uno de ellos y de esta forma vamos retomando, vamos analizando cómo estas expresiones artísticas se apoyan de la expresión y la comunicación. Ahora, ¿cómo se clasifican las artes? Para poder concluir nuestro semestre, entendimos lo que es expresión y comunicación y cómo lo aterrizamos dentro de las artes. Ahora ya sabemos que el arte es una expresión con la que nosotros desarrollamos o que nos permita como artistas poder externar los sentimientos, las emociones, el interior a un exterior, que va dirigido ¿a qué? ¿A quién? A un público. Y entonces el arte como tal se dice que es todo aquello que nos rodea con un sentido estético, pero para ello es necesario entender esta clasificación de las artes. Este concepto de la parte estética dentro del arte no fue el mismo desde sus inicios hasta la actualidad y para ello es importante entender cómo en las distintas etapas se tuvo un concepto distinto hasta llegar al de estética dentro de las bellas artes. Y para ello entonces decimos que esta clasificación se da desde la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad actual, que es la contemporánea. Dentro de la Edad Antigua, el arte se clasifica por artes mayores y artes menores. Dentro de la Edad Media se clasifican como artes liberales y artes mecánicas. En este periodo existe una transición del momento de la Edad Media a la Edad Moderna, en donde este concepto de artes liberales y mecánicas se convierte en arte noble y arte útil, hasta llegar hasta el periodo moderno, en donde ya existe el concepto de bellas artes y se sigue conservando en la actualidad. ¿De qué forma lo analizamos? Bueno, en la Edad Antigua, para los griegos existía esta clasificación de artes mayores y artes menores, en donde nos decía que esto se apoya a través del uso de los sentidos. Las artes mayores son aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos mayores, que eran los de vista y el oído, y sin necesidad de tener un contacto físico con la obra de arte. ¿Por qué? Porque estos sentidos mayores nos permiten interpretar esas creaciones sin necesidad de interactuar directamente con ellas. Ejemplo de ello puede ser pintura, danza, música, que incluye el teatro, la arquitectura, la escultura o la poesía. De la misma forma, las artes menores para los griegos se centraba en los sentidos del olfato, el gusto y el tacto, teniendo que el espectador entrar en contacto directo con la obra para que pueda ser aplicada. ¿Esto qué quiere decir? Que estos sentidos sí tienen que estar en contacto con la obra para poder interpretarla. Ejemplo de ello, la gastronomía, alfarería, perfumería, los tejidos o lo que es considerado como artesanías. Y esto va relacionado ¿a qué? A los oficios. Dentro de la Edad Media tenemos estos mismos conceptos, pero ahora llamados como artes liberales y artes mecánicas. Se clasifican por su origen intelectual o manual. La parte intelectual va dirigida a los mayores y la manual a los menores. La intelectual es como si habláramos de bellas artes y la parte manual es como si habláramos de oficios. Las artes liberales dentro de este concepto de la Edad Media, referente a las disciplinas, oficios o profesiones que equivalen a que el hombre es libre. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un pensamiento ilustrado y sirve al hombre para encontrar la ciencia y la
conciencia. Y este concepto entonces se va a analizar a través de clasificaciones científicas y clasificaciones del lenguaje. Y entonces tenemos que van a ser 7 disciplinas. Las científicas son la astronomía, la geometría, la aritmética y la música. Y las del lenguaje van a ser la gramática, la retórica y la dialéctica. Para las artes mecánicas dentro de este periodo de Edad Media, se va a decir entonces que se va a clasificar en aquellas como arquitectura, escultura, pintura y artesanía. Son aquellas que necesitan de la parte manual acompañado de máquinas para poder elaborarse. O sea, no son relacionadas a la parte científica o a la parte del pensamiento. Y así es como tenemos otra clasificación del término de arte, pero ahora dentro del periodo de Edad Media. Recordemos que hay una transición y entonces decimos que estos mismos conceptos ahora van a llamarse como arte noble y arte útil, en donde el arte noble, que es el superior, nos dice que el arte noble, también conocido como puro, omite la utilidad y tiene valores estéticos, dándoles formas materiales. La forman las artes mayores, como lo son la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y la danza. Y tienen manifestaciones de la belleza estética. ¿Esto qué quiere decir? Que estas creaciones cuidan esta parte de la belleza o de la estética, aunque su uso no sea útil, no tengan una utilidad como tal, pero siempre van a tener ese cuidado de la belleza y de la estética. En cuanto al arte útil, como su nombre lo dice, el arte útil proporciona comodidad, utilidad, practicidad, sin buscar lo estético y puede manifestar o no belleza. Lo forman las artes menores, conocidas como la cerámica, la alfarería, la carpintería, en general, los oficios. O sea que todas estas creaciones, que son más conocidas como oficios, van a tener una finalidad que es ser útiles. Y estas creaciones pueden ser estéticas o no. La mayoría de ellas no son estéticas, pero siempre van a cumplir con la función de la utilidad. Y por último vamos a pasar a nuestro periodo actual, en donde tenemos ya esta clasificación únicamente del arte dirigido hacia las bellas artes. Y el término bellas artes se popularizó para referirse a las principales artes y buen uso de la técnica, conocidas como artes mayores, superiores, desde los griegos, porque de ellos se retoman todos estos cánones clásicos que van derivados hacia la estética. Toda actividad realizada con estética y belleza utilizando procedimientos y técnicas específicas. Con esto, las artes mayores dejaron de regirse por los sentidos para suplirlos por el concepto de estética, que es la expresión de ideas, sentimientos y emociones a través de técnicas, el uso de materiales para conocer cómo se debe de aplicar estas técnicas dentro de las obras de arte. ¿Y cómo se van a clasificar? Únicamente son 7 nuestras bellas artes, que son pintura, arquitectura, danza, literatura, escultura y música. Y finalizamos con el 7º arte, que es el cine. Se dice que el cine engloba a las 6 anteriores, por eso se conoce como el 7º arte. Y estas son nuestras 7 bellas artes. De aquí deriva nuestro concepto de arte, de cómo lo conocemos dentro de una expresión, una comunicación y en el arte, cómo se va desarrollando esta evolución de acuerdo a los tiempos hasta llegar hasta este concepto de bellas artes que ya no ha cambiado, que es el conocido a partir del Renacimiento, la clasificación de las bellas artes, que son 7. Y bueno, maestros, ¿cuál es nuestra conclusión? Que la comunicación es una forma de dar a conocer información a través de distintos elementos. Uno de ellos es el arte, que es la mayor expresión del lenguaje en su manifestación lingüística y no lingüística, ya que las artes son expresión que pueden contener ambas manifestaciones en una sola
representación. Como actividades, de tarea se les pide realizar un TikTok que tiene la asignación de 10 puntos. Únicamente van a enviar la liga del video realizado en esta aplicación de TikTok y van a abarcar el contenido de esta sesión que fue la número 8, resumen de la asignatura. Para ello revisaremos la rúbrica de cotejo en la que como indicaciones deben de incluir todos los subtemas del temario de esta sesión. Únicamente se envía la liga del TikTok. La duración máxima es de 5 minutos, que es el tiempo establecido por la aplicación. Debe de llevar portada con los datos de la escuela, la materia y los datos de ustedes como alumnos. Van a indicar la fecha de la sesión a la que corresponde la actividad y la presentación del TikTok debe de ser creado bajo la adquisición del conocimiento. Por lo tanto, pueden consultar su antología o los materiales como las diapositivas de esta sesión. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes como alumnos elaboren este TikTok mencionando el contenido de esta sesión, utilizando siempre el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos de esta sesión, apoyándose con los ejemplos citados en el desarrollo de esta clase o el uso de la antología. ¿Cuál es la calificación? 10 puntos. Con esto finalizamos nuestra materia que es expresión y comunicación del arte. Gracias por su atención.